Hola, buenas tardes. Esta actividad fundamental consistió en tres fases, las cuales son, podemos observar en la parte de abajo, que es la fuente de poder. Arriba a la derecha está lo que es el amplificador de instrumentación. Y finalmente, arriba a la izquierda, tenemos lo que es el circuito con comparadores. Bueno, la primera parte es la fuente de poder. La función de una fuente de poder es más que nada convertir la tensión de corriente alterna a tensión continua y para que pueda ser lo más estable posible. También se pueden utilizar ciertos componentes como el transformador de entrada, el rectificador de a diodos, el filtro para el rizado y un regulador o estabilizador lineal. Este último no es imprescindible. Además, el transformador de entrada reduce la tensión de red a otra tensión más adecuada para el procesamiento y pues debido a que solo se puede usar corriente alterna, el voltaje de entrada será de corriente alterna y pues el voltaje de salida también va a ser corriente alterna. Y si hacemos un esquema simplificado del transformador, podemos observar que se maneja más que nada como dos arrollamientos, el primario y el secundario, y estos dos arrollamientos son completamente independientes. Y pues podemos observar, si hacemos las fórmulas necesarias, que la tensión de salida depende de la tensión de entrada y del número de espiras del primario y del secundario. Y con respecto a las corrientes, por el primario y el secundario pasan corrientes distintas. Por eso podemos saber que la relación de corrientes también depende de la relación de espiras, pero al revés. Y pues es lo que vamos a observar ahora en el simulador. Para realizar nuestra simulación, nosotros partimos de una fuente de corriente alterna de 120 volts. Esto en representación a lo que sería la corriente de la casa, una corriente que se fue conectada a un transformador con una relación de vueltas de 10 a 1, por lo cual su salida nos iba a dar 12 volts de corriente alterna. Después se rectificó esta señal a una señal de onda completa mediante un puente de rectificadores y se conectó a un capacitor electrolítico de 2200 microfaradios para producir el efecto realizado. Y ahora, como parte final, para mantener un voltaje constante en la salida, se utilizó un regulador de voltaje, en esta ocasión un regulador 7809, lo que nos daría un voltaje de 9 volts en la salida. Para el desarrollo también de la simulación, se implementó lo que es una resistencia de un ohm y una resistencia variable, con el fin de obtener distintas corrientes pasando a través de la resistencia de un ohm, como se puede observar aquí. Siguiendo con la teoría de la siguiente parte del circuito, que es el amplificador de instrumentación, podemos decir que el amplificador de instrumentación es un amplificador que tiene varias características. Una de estas es que su impedancia de entrada diferencial y de modo común son extremadamente altas. También la impedancia de salida es extremadamente baja, idealmente esta es cero. La ganancia que tiene es bastante precisa y estable, y el índice de rechazo suele ser también extremadamente alto. Este tipo de amplificadores se utilizan para amplificar con precisión señales de bajo nivel. En nuestra simulación, nosotros diseñamos el amplificador de instrumentacional a partir de tres amplificadores operacionales 741, como se observa así, aquí, y se escogieron las resistencias de tal manera que se obtuviera una ganancia de 10 veces, perdón. Aquí, como la ganancia es de 10, se van a mostrar distintas corrientes y el voltaje amplificado. Por ejemplo, la primera corriente es de 0.5 aproximadamente y el voltaje que nos muestra es de 5. Aquí se puede mostrar que la ganancia es de 10. Después, modificando el potenciómetro, eh, la corriente en la fuente de poder es de 0.44 y el voltaje es de 4.4.
Finalmente tenemos el circuito con comparadores y básicamente la función de un comparador de voltaje es comparar el voltaje recibido en dos entradas para obtener como salida un voltaje bajo o alto. Y el análisis es el siguiente. Primero que nada, los dos op-amps que se ven arriba fueron para establecer los límites de voltaje del comparador, que fueron de 5 volts a 8 volts, ya que esto fue lo que indicaba la práctica. Después, los dos op-amps de abajo se usaron para hacer un detector de ventana, que lo que hace es checar si el voltaje está entre dos límites, uno inferior y uno superior, que como se mencionó ya, fueron el de 5 y el de 8 volts. Y cuando está entre este límite, emite un voltaje de salida que hace que el LED se prenda. Y si vamos a la corriente, a la fuente de poder donde está el potenciómetro y lo modificamos para que la corriente de salida sea de 0.5 amperes, podremos ver que se va a encender. Ahí está. Y una vez pasados los 0.8 amperes, como podemos ver, se apaga. Muchas gracias, esto es todo por esta actividad.